Hola, hoy es Viernes Santo, viernes 7 de abril, y por supuesto que no voy a leer el texto del Evangelio de hoy. Tú sabes que en la celebración de la Pasión del Señor se lee un texto que es larguísimo en este ciclo litúrgico, todo el capítulo 18 y todo el capítulo 19 del Evangelio de Juan, que transcurre entre el momento en que Jesús y los discípulos llegan al huerto del Getsemaní hasta el momento en el que depositan a Jesús en el sepulcro. Siendo una narración tan larga, pues por supuesto que no me voy a poner a leerles el texto, ni voy a pretender hacer un comentario a la lectura, porque obviamente esto nos daría para hacer un retiro, qué sé yo, de una semana o tal vez más, si quisiéramos tratar de profundizar y de entender esta narración. Yo quiero quedarme hoy con el sentido de algunas cosas que deben suceder en esta celebración del Viernes Santo y que tal vez nosotros no tenemos tan presentes, no las conocemos suficientemente o no se le ha dado el valor de la claridad que esto necesita. Entonces, lo primero que voy a decir es cómo la actitud de Pedro en el Getsemaní nos habla de todo aquello que no debe ser un discípulo, especialmente cuando está en medio de la crisis. Cuando llega Iscariote al huerto del Getsemaní, al monte de los olivos, con los soldados del Sanedrín para arrestar a Jesús, pues obviamente esa situación en ese ambiente, en esa circunstancia, es única. Es la única vez que a Jesús lo van a apresar, lo van a arrestar. Es tal vez el comienzo de la crisis definitiva en la vida de Jesús, en la vida de la comunidad de discípulos que tienen que enfrentarse a esta adversidad. Se suponía que Jesús los había preparado, les había enseñado para poder enfrentar este tipo de situaciones. Les había enseñado cómo asumir la adversidad, cómo afrontar un encuentro con un enemigo, etcétera, etcétera. Pero Pedro, haciendo tal vez caso omiso a eso aprendido, o movido por el calor del momento, la rabia, el desespero, la impotencia o todo junto, toma la decisión de desenfundar la espada y de atacar. Primera cosa, hoy es un día para revisar que no es posible defender a Jesús con las mismas armas y de la misma manera que lo atacan los enemigos. Esto es muy importante para ti que me estás escuchando. No se puede ejercer la violencia nunca, en ninguna situación. Por eso Jesús le ordena a Pedro que vuelva la espada a la vaina y que dimensione y entienda que no se puede atacar a nadie, ni con palabras, ni con acciones, ni con indiferencias, ni con nada. Primero eso. Segundo, el discípulo amado, que por supuesto aparece aquí en la escena, acompaña a Pedro en medio de la noche. ¿Quieres saber más de esa escena del discípulo amado caminando con Pedro? Dentro de unos días, en el lanzamiento de nuestro libro, te voy a contar, voy a dedicarle un capítulo a eso, a hablar de caminar con el otro en la noche. Tercero, hoy es un día muy importante para poner los ojos no en la cruz. Óyeme bien, infelizmente el común de la iglesia, de nuestra iglesia, el común de la gente que está a nuestro alrededor,
dedica el día a adorar la cruz o a poner la mirada en la cruz. Y yo creo que es un error. Yo creo que es una equivocación conceptual. Y aquí quiero ser muy enfático. La cruz no salva a nadie. Escúchame bien. La cruz, esos dos pedazos de madera, no son fuente de salvación para nadie. A Jesús habrían podido matarlo a pedradas, despeñándolo, clavándole una lanza, flagelándolo hasta la muerte, y tendríamos la misma experiencia de salvación. Porque lo que salva no es la cruz, no es el lugar, no es el en dónde fue asesinado, no. Lo que salva es el crucificado, es Jesús. Jesús es el Salvador, sin importar ni en dónde ni cómo fue asesinado. Es Jesús. Así que la invitación de hoy es a no poner la mirada en la cruz, sino en el crucificado. Es a contemplar la entrega, la manera, el modo de dar la vida. ¿Por qué? Porque a ti lo que te salva hoy, viernes 7 de abril, no es la cruz, sino que tú seas capaz de asumir el mismo modo de dar la vida de Jesús para que cotidianamente estés entregándote a favor de los necesitados. Siguiente idea. Nosotros, todos, tú y yo, deberíamos comprender que según la teología del Evangelio de Juan, hoy, en este Viernes Santo, celebramos Pentecostés. Porque como lo leerías en el Evangelio de hoy, dice que Jesús dijo, está todo cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y para acabar de confirmar esta teoría, dice que cuando el soldado atravesó a Jesús con su lanza, de su costado abierto brotaron sangre y agua. Son las maneras en las que el Evangelio de Juan ya había anticipado que iba a ser donado el Espíritu Santo. Así que si tú que me estás escuchando no has entendido profundamente esto, tienes que revisar lo importante de cruz como lugar de Pentecostés. Yo no sé qué estás viviendo tú hoy, no sé cuál es tu realidad, no sé cuál es tu historia. Lo que sí quiero decirte es que en medio de la situación más difícil que puedas estar viviendo hoy, Jesús quiere derramar sobre ti la fuerza de su Espíritu. Y termino. La parte final del Evangelio de este viernes de la Pasión nos muestra a Arimatea y a Nicodemo, dos discípulos ocultos, en secreto, vergonzantes, que no querían salir a la luz, que no querían darse a conocer. Nicodemo había empezado su encuentro con Jesús en el capítulo 3. Digámoslo cronológicamente, si se quiere, 3 años antes de la escena de hoy. Y Nicodemo se había resistido a hacerse un discípulo pleno, transparente, honesto, porque le tenía miedo a renunciar y a perder todo lo que tenía. Estatus, privilegios, seguidores, discípulos, poder, prestigio, dinero. Pero en la narración de hoy se ve a Nicodemo atravesando la ciudad con 50 kilos de perfume fino y luego yendo a tocar a un maldito asesinado en la cruz y cargarlo y hacerse entonces un proscrito por Jesús. Él se hace un verdadero discípulo, jalonado por la experiencia de la entrega de Jesús en el Calvario. Hoy es un buen día para tomar las mismas decisiones de Nicodemo. Salir del anonimato,
que se te note que eres discípula, que se te note que eres un seguidor de Jesús, que seas capaz de renunciar a todo, de perderlo todo con tal de ganar a Jesús. Y permíteme darte un bonus track de esta reflexión. En las palabras de Jesús que hoy se meditan en lo que conocemos como el Sermón de las 7 palabras, el que está hablando es una víctima de asesinato. Hoy es un día en el que tú, en donde sea que estés, pero especialmente dentro de la iglesia, escuchemos y le demos voz a las víctimas. No podemos seguir en una iglesia en donde todavía hay grandes sectores que invisibilizan y enmudecen a las víctimas. Y no podemos ser cristianos en una sociedad en donde las víctimas no tienen voz. Hoy es el día en donde las 7 palabras son la voz de una víctima. Que tengas un hermoso día.